Bienvenidos. Este es el episodio 78. Miedo, la trampa para alejarse de Dios. Comenzamos. Solo cuando ya no tenemos miedo, empezamos a vivir. Dorothy Thompson, periodista inglesa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios. Ahora sí que gozando de las bendiciones de Dios como siempre, aunque sin ninguna novedad. Tú, Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Como dices, sin ninguna novedad, con salud, en familia, con trabajo, gracias a Dios. Mi familia y yo estamos bien. Espero ustedes también se encuentren bien, amigos, que estén en su casa y, y si alguno de ustedes llegase a estar enfermo, pídale a Dios en oración y verá que Él oirá su ruego y le dará pronta salud. Gracias porque nuevamente están con nosotros escuchando la palabra de nuestro Dios. Gracias porque nuevamente nos ven. Les agradecemos porque una semana más hablamos de la palabra de Dios juntos como generación de fe que somos. Llegamos a un episodio que es importante como todos los que hemos hablado. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de expresar el tema, porque nos da la oportunidad de poder expresarlo, compartirlo con ustedes. No olviden que tenemos disponible el capítulo, el episodio en Amazon Music y en Spotify para que lo puedan escuchar. Ahí va a estar disponible un episodio nuevo cada semana. Todos los miércoles va a estar disponible para que lo puedan escuchar, para que puedan escucharlo ya sea en el trabajo, en la casa, mientras tal vez están estudiando la palabra de Dios, mientras están haciendo alguna actividad, pueden escucharlo. Y también tenemos disponible en YouTube, aquí en YouTube, en el canal de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc y de Generación de Fe, estará disponible el video para que nos puedan ver, para que podamos interactuar si ustedes lo desean. A las 8 de la noche empieza la primera transmisión, el miércoles, y a las 9 la repetición del mismo, pero en el canal de Generación de Fe. No olvide suscribirse, no olvide darle like, compartir y activar la campanita. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a ayudar para que este canal y el canal de Generación de Fe vaya creciendo más y más personas escuchen la palabra de nuestro Dios. Este episodio es un episodio en el cual tiene algo de peculiaridad, algo importante. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez miedo? Miedo tal vez a las alturas, miedo a que no consigamos un trabajo, miedo a que nos asalten, miedo a la enfermedad, miedo a quedarnos sin comer, a tal vez no despertar. Y eso genera miedo, se globalizan diferentes situaciones y eso provoca que como personas a veces tengamos inseguridades, tengamos desconfianza, pasemos situaciones en las cuales alteran nuestra vida. Pero ese miedo provoca que poco a poco, como hijos de Dios, nos vayamos alejando de la palabra de nuestro Dios, que nos vayamos perdiendo esa conexión con nuestro Dios, que es el tema. Es una trampa el miedo. El miedo es una trampa para que poco a poquito nos vayamos alejando de nuestro Dios. Pero vamos a ver qué podemos hablar del tema, qué podemos expresar y qué podemos ver de ese tema, Cris. Sí, primero que nada, amigos, pues el miedo como tal es una emoción que es natural. Todos los seres vivos sentimos miedo y es una parte de las emociones que tenemos los seres vivos, ya que esto puede ayudarnos a protegernos ante situaciones de peligro. Cuando nos vemos vulnerados en una situación, en un escenario en donde nuestra vida se ve puesta en peligro, pues reaccionamos ya sea de dos formas. Una es enfrentando esa situación, peleando o
está la otra situación que es huyendo. Damos huida a esa situación con el propósito de preservar nuestra existencia. Entonces, todos los seres vivos tenemos ese sentimiento del miedo, porque es algo natural, algo que Dios ha dado. ¿Es una emoción? Y cada uno de nosotros exactamente es una emoción. Y entrando ya en el tema, vemos que cuando el miedo no se sabe controlar, no se sabe canalizar de la forma correcta, también por otro lado puede traer consecuencias. ¿En qué sentido? Pues ya si nosotros lo hablamos ya con la palabra de nuestro Dios, ya nos metemos en temas de religión, pues puede afectar nuestro vínculo con nuestro creador, amigos. Aunque ustedes no lo crean, puede afectarnos porque el miedo puede ser una trampa poderosa, porque así es, que nos lleva a dudar, nos lleva a paralizarnos, nos lleva a, en última instancia, a alejar nuestra fe. Si ya en algún punto hemos conocido de la palabra de Dios y hemos aceptado a Dios, a Cristo como nuestro Salvador, y hemos querido empezar a renovar nuestra manera de actuar y de pensar, con bases de fundadas en la palabra de Dios, pues con el miedo lo que llega a ocasionar es que dudemos, que empecemos a vivir situaciones en las cuales ya no dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros para seguir avanzando en nuestro fortalecimiento de nuestra fe, y eso va acabando, va deteriorando nuestra relación con nuestro Dios. Y por ende, lo que va a acabar es que nosotros nos alejamos de Dios y también Dios se aleja de nosotros, porque entonces no tenemos una fe que está cimentada en nuestro Dios, sino podemos decir lo que es una fe fingida. Un primer aspecto que es el que yo le he titulado el origen del miedo como separación de nuestro Dios, que es como lo que les venía comentando en un principio, que ya conocemos la palabra de Dios, pero vamos viendo situaciones en las cuales nuestra fe es probada, y ahí es donde empiezan esas dudas, porque entonces no tenemos una fe cimentada en nuestro Dios. El miedo tiene su raíz en el pecado original. Si nosotros remontamos ya muchos años antes, desde la creación del hombre, vemos que, pues, en el libro de Génesis, vemos que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pues ellos empezaron a experimentar por primera vez en su vida el miedo. Un miedo en el cual si nosotros leemos Génesis capítulo número 1, perdón, Génesis capítulo 3, versículo número 10, vamos a escuchar esto, amigos. Dice, y él respondió, y oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí vemos que en al inicio de este capítulo dice que el Espíritu de Dios andaba en el huerto y escuchaba a Adán la voz del padre que lo llamaba. Entonces, pues, se había dado cuenta cuando había comido ese árbol del fruto prohibido, del cual Dios le dijo que no comieran, porque al comerlo, pues, sus ojos se iban a abrir, sabiendo distinguir lo bueno y lo malo. Y de ahí se dieron cuenta que las vestiduras que ellos tenían blancas, de incorruptibilidad, se habían caído. Entonces, da ahí la cuenta de que efectivamente, pues, se da por cuenta que estaban ya desnudos, porque ya la gloria de Dios que tuvieron alguna vez, la habían perdido completamente. Esas vestiduras blancas las habían perdido y se dieron cuenta que estaban desnudos, ya viéndolo de una forma ya más material, más carnal, porque ya no eran un hombre y una mujer que tuvieran el pensamiento de Dios, sino que ya en el sentido de la santidad, sino que ya su mente ya estaba ya distorsionada, por así decirlo, ya con sentimientos materiales, sentimientos carnales. Y aquí vemos, amigos, que el miedo surge cuando hay una ruptura en nuestra relación con Dios. La desobediencia genera culpa, y esa culpa, pues, va a engendrar miedo, va a generar inseguridad en nosotros. Cuando nosotros perdemos
el camino que ya hemos iniciado con Dios, por darle prioridad a otras cosas, empieza a crecer en nosotros esa inseguridad, empieza a crecer en nosotros esa angustia, porque entonces ya no tenemos ese espíritu de paz que nos da Dios cuando conocemos su palabra nos da paz, nos da tranquilidad interna, y lejos de tener esa paz, esa tranquilidad interna, empezamos a tener, ansiedad, nos estresamos, cualquier cosa que nos diga a afectar o a pasar, mejor dicho, nos empieza a generar a crear problemas muy fuertes. Entonces, esta separación inicial ilustra cómo el miedo nos impulsa a escondernos de Dios en lugar de acercarnos a Él, como había acontecido con Adán y con Eva, porque ya en ellos sabían que ya se había entrado el sentimiento de la culpa, y esa culpa les creó inseguridad, esa inseguridad les trajo miedo, porque sabían que ante Dios no habían hecho lo correcto. Y es como cuando un niño, hace una travesura, rompe un objeto de porcelana de la casa y lo esconde. Y la mamá empieza a hacer limpieza en la casa y se da cuenta que el objeto de porcelana decorativo del librero no está, y pregunta a cada miembro de la familia: "¿Dónde quedó dicho objeto?", ¿no? Y nadie dice nada, pero ya cuando la madre se acerca al niño: "¿No has visto el objeto de porcelana que tenía?". Y el niño, ¿cómo empieza a reaccionar? La psicología dice que, pues, ve a un niño nervioso: "No, no, 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 yo no sé dónde quedó". O sea, empieza a titubear su tono de voz, y ahí es donde empieza precisamente ese sentimiento de culpa, de que la madre simplemente preguntaba por el objeto, pero, pues, el niño, como sabe que él lo rompió, pues, ahí le entra el redargüimiento de la conciencia, la inseguridad y el miedo. Y es lo mismo que pasó precisamente con Adán y con Eva, de que sabían que habían comido del fruto prohibido, y se excusaban. El varón le echaba la culpa a la mujer, y la mujer le echaba la culpa a la serpiente por haber sido seducidos a comer ese fruto prohibido. Y es con lo que a mí me gustaría iniciar este tema. Fíjate, Cris, dijiste tú el miedo como, ¿cómo lo dijiste, perdón? Que es como una parte natural, Una parte natural, pero ser vi exactamente, pero ese miedo genera situaciones en las cuales hoy en la actualidad las hemos reflejado cada vez más. Un ejemplo muy, muy, muy claro, pues ya de eso ya pasaron van a ser 5 años, 5 años, se van a cumplir 5 años de la pandemia. Y ahí fue un miedo global, un miedo en el cual no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder, se manifestaban diferentes teorías, las noticias explicaban algo, las conspiraciones que se hacían, y no solamente eso, sino también de la guerra. Y eso provocaba que como personas generaran miedo, generaran inseguridades, que tambaleara la fe, inclusive como hijos de Dios, muchos de nosotros también tambaleamos, muchos de nosotros también, dudamos de lo que podía pasar con nuestra vida, ya sea ya estando enfermos, o teniendo un familiar enfermo, o esperando a que no nos fuéramos a enfermar. Y no solamente eso, sino también cuando escuchamos de guerras, y no solamente hablamos de diferentes países, sino aquí en México, las guerras que se producen con los cárteles, la policía, los asaltos, los robos, y todo ese tipo de situaciones generan inseguridades, generan miedos, y la pregunta que siempre se hacen las personas, o que nos hacen a las personas, si existiera un Dios, ¿por qué permite todo esto? Ya lo hemos explicado, ya nos hemos no hemos tocado ese tipo de situaciones en las cuales hemos hablado del por qué permite Dios todo esto. Y no es de que lo permita, sino es la ausencia la ausencia de Dios en cada persona y en cada situación. La crisis económica, si tenemos o no tenemos dinero, la violencia y los cambios sociales que van provocando constantemente en este mundo, generan incertidumbres, generan completamente desconfianza. Y todo eso
provoca que el enemigo lo ocupe como herramienta, lo ocupe como esa herramienta de decir: "Okey, ¿tienes miedo? Pues te voy a generar todavía Ah, más miedo para que desconfíes, para que tu fe tambalee, para que tu fe quede, eh, completamente nula y yo pueda tomar el control de tu vida". Es lo que nos hace creer y nos hace pensar el enemigo. Y aquí, eh, tengo una cita en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1 versículo 7. Aquí el apóstol Pablo nos decía algo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí lo divide el apóstol Pablo en 3 situaciones. Poder, el poder que nos da nuestro Dios por medio de la fe. El amor, el amor que le tenemos a nuestro Dios. Y del demonio propio que tenem que nos da para poder controlar cada una de las situaciones que está pasando. Si nosotros no estamos fortalecidos en fe, si nosotros no estamos cimentados en esa fe constante y en esa comunicación constante con nuestro Dios, ¿qué va a provocar el enemigo? Que en cualquier situación o en cualquier dificultad, luego, luego tropecemos, dudemos, empecemos a desconfiar y tal vez nos convirtamos en esas personas que, que no creen en nuestro Dios, que digan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite cualquier situación? Y creo que no me van a dejar mentir ustedes, creo que no me vas a dejar mentir, Chris, que en algún momento de nuestra vida hemos llegado a pensar ese tipo de situación. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué si yo estoy bien, me tienes que hacer dudar, no puedo fortalecer mi fe, y generan diferentes situaciones, y lo que hace el enemigo es constantemente te está alimentando de más miedo, y más miedo, y más miedo, hasta que definitivamente nos alejamos de Dios y decimos: "Bueno, Dios no hizo nada por mí, Dios no me quitó todo esto que traigo", pero no solamente como hemos hablado, no solamente todo el trabajo depende de Dios, mm. sino también de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a dejar de tener miedo si no tenemos esa comunicación con Dios? ¿Cómo no vamos a dejar de tener miedo si no nos fortalecemos escudriñando su palabra? ¿Cómo no vamos a dejar de tener miedo si hacemos a un lado lo más importante que es la palabra de nuestro Dios? Entonces, desde ahí, desde ese origen de que empezamos a no fortalecer esa fe, el enemigo toma y hace ese miedo lo transforma para que completamente nos alejemos de Dios. Y precisamente eso que comentas va acompañado de que cuando apenas vamos en el camino de conocer la palabra de Dios, empieza todo a ponerse en nuestra contra, poniéndose un ambiente sombrío, de mucha duda, de muchas situaciones que lejos de tener nuestra fe en Dios, nos enfocan a estar más concentrados en esas situaciones negativas, y ahí es cuando más afianzados debemos de estar a nuestro Dios, con una fe firme. Y precisamente aquí entro en este segundo aspecto, que es el miedo como nuestro enemigo. Precisamente es que el miedo se convierte en nuestro enemigo para alejarnos, como les comentábamos, de los planes de Dios, y nos hace dudar de su poder y de las promesas, como ocurrió con el pueblo de Israel cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, cuando Moisés había mandado a un príncipe de cada una de las 12 tribus de Israel a explorar a Canaán, aquella tierra prometida, y que aquellos 10 decían: "No, es que aquí esta tierra está muy muy difícil poder entrar porque, pues, la tierra trae a sus moradores, hay gigantes", y Caleb entonces Caleb Josué y Caleb eran los únicos que ellos tenían la fe puesta en Dios, no se dejaron vencer por la situación real que se estaba viviendo en ese pueblo. Según aquí Números capítulo 13,
versículo 31, precisamente dice: "Entonces Caleb hizo callar a todo el pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego y poseámosla, ¿qué más podremos que ella?". Aquí precisamente el miedo primero estuvo en aquellos 10 príncipes de las 10 tribus de Israel, porque ellos dijeron: "Vamos a decirle al pueblo de Israel que no podemos entrar a esa tierra prometida porque, pues, es una tierra grande, es un lugar donde, pues, Jericó, pues, es un pueblo fuerte, que no era fácil de invadir por sus grandes murallas y ciudades". Y esa sensación, pues, avanza en que contagian a también a toda la población de Israel a no querer, entrar a aquella tierra prometida. Entonces, y nos pasa a nosotros mismos cuando vemos que alguien nos hace ver las cosas, pero no de una forma, positiva, sino de una forma negativa, y es donde nuestra fe empieza a ir menguando, empieza a ir desfalleciendo, ir reduciéndose nuestra fe, de tal manera que, pues, ya tenemos esa situación de miedo, ya no es un temor hacia Dios con el respeto que se le debe de tener, sino que ya es un miedo de que: "No, es que la verdad desde que conozco a Dios no me han pasado cosas buenas, me han pasado puras calamidades, una situación tras otra, y yo creo que la verdad eso de Dios no es para mí, creo que es para alguien más, pero yo creo que mejor no, mejor así de lejitos, y ya conocí que quién es Dios, pero, pues no, la verdad no creo que Dios tenga algo preparado para mí, porque cuando cada que quiero yo, poner por obra algún mandamiento de Él, o simplemente leer las Escrituras, o orarle a Dios, pues siento que el problema es todavía más fuerte. Y entonces son excusas o pretextos que luego muchas veces, ponemos para no querer, pues, para no querer leer la Biblia, para no querer cambiar una vida de, de error a una vida de luz, de dejar de renunciar, ser nosotros mismos, como ya lo hemos mencionado episodios anteriores, y ponemos como excusa esa situación de que no, es que Dios no es para mí. Yo creo que para mí son otras cosas, pero eso de ser santo y eso, pues no va conmigo. Fíjate, Cris, acabas de decir algo y acabas de hacer un ejemplo de Josué, de entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo algo muy, muy, muy claro, para que tuviera confianza y tuviera fe. Dice Josué capítulo 1 versículo 9: "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas". Ese es un ejemplo de lo que hace nuestro Dios para fortalecernos. Lo hizo con Josué, y no solamente lo hizo con Josué, sino también en su momento lo hizo con Moisés. Moisés tenía miedo de sacar a su pueblo. Se hacía, él decía que no era bueno para expresarse en frente de las demás personas, que no podía llevar esa carga, y el Señor mismo le dijo que él iba a estar con él, que confiara, que no temiera, que él iba a estar enfrente de él. Y es lo que hace nuestro Dios con nosotros para que no tengamos ese miedo. Y así les puedo mencionar de David, cuando peleó contra Goliat, el pueblo, ¿cómo le tenían miedo a Goliat? Y David simplemente sabía que tenía la confianza y dijo: "Yo voy". Y ustedes saben qué fue lo que pasó, con una piedra y una honda, terminó derrotando a ese gigante, ese Goliat. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios sabía que David, aparte de que se iba a convertir en un gran rey, tenía la fe puesta en nuestro Dios. ¿Y cómo podemos identificar el miedo que nos aleja de nuestro Dios? ¿Han tenido ansiedad? ¿Se han aislado? ¿Les ha causado ira algo? ¿O incluso se han alejado de la iglesia?
Si alguna de esas situaciones ha pasado en su vida, lo que nos está pasando es un miedo, miedo a cualquier situación que está rodeada en nuestra sociedad, en nuestro círculo, De algo de desconocido. algo desconocido. Muchos dicen: "No, ya mejor ya no voy a la iglesia, porque no es para mí, porque no he encontrado la indicada". Es un miedo a un compromiso, un miedo de dedicarse a nuestro Dios, un miedo de comprometerse con los hermanos de la iglesia. Los que tienen ira, que se enojan muy rápido, es un miedo para defender esa ira es el escudo de un miedo. La ansiedad, el aislamiento, que no les gusta convivir con personas. ¿Por qué? Porque mejor deciden alejarse para no tener ese miedo tal vez a relacionarse, o a que te pregunten de más, o equis situación. La ansiedad que nos provoca cualquier situación, y ese tipo de situaciones, ese tipo de miedos nos va alejando constantemente de nuestro Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7: "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias". Este versículo lo hemos mencionado constantemente aquí en el episodio. ¿Por qué? Porque nos afanamos en tantas cosas que nos va provocando miedos. Nos afanamos en tantas cosas que nos provocan que nos alejemos constantemente en Dios. Y pongamos nuestros ojos, como nos lo pide nuestro Dios, en Él, que nuestra fe esté volcada en Él. Que seamos como Moisés, que seamos como Josué, que seamos como David, Como el profeta Elías. como el profeta Elías, como el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, que negó a nuestro Señor por miedo, se reivindicó y vean lo que hizo. El mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesucristo. Entonces, tenemos diferentes ejemplos dentro de la palabra de nuestro Dios, en el cual han pisado miedo, hemos tenido como personas miedo, pero la parte está en cómo nos transformamos y cómo no dejamos que el enemigo entre y tome posesión de ese miedo para transformarlo completamente. Y precisamente aquí hay otro aspecto, amigos, que me gustaría tratar con ustedes, que es precisamente, este, que hay promesas de Dios cuando estamos viviendo en situación de miedo. Dice: "Dios nos llama a no temer por Él, porque Él está con nosotros en todo momento". La palabra de Dios, la Biblia, está llena de promesas que nos aseguran su presencia y su protección. Un aspecto de ello es el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 41, versículo número 10, dice la palabra del Señor: "No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia". Entonces, hagamos nuestras palabras propias, que Dios nos está hablando a Suriel, nos está hablando a un servidor, le está hablando a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, estás viendo este podcast, a nosotros nos está hablando Dios, que no temamos, que no desmayemos, que Él nos va a ayudar, que siempre nos va a sustentar, por muy difíciles que sean las pruebas, Él no nos va a dejar solos. Decía también el Señor Jesucristo: "Pongan en mí sus cargas, que yo los haré descansar". Y también Salmos dice, capítulo 27, verso 1: "Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme?". Esa que es precisamente, amigos, que el rey David dice estas palabras porque sabemos que Dios creó al hombre. Dios creó este espacio, el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Entonces, pues Dios es el creador y amo de todo. Entonces, ¿a quién hemos de tener miedo? ¿A quién hemos de tener miedo, Suriel? A nada, si Dios está con nosotros, no debemos de tener miedo. Y principalmente, para manejar ese miedo, tenemos que fortalecer la fe, estar en comunicación constantemente con nuestro Dios, acercarnos constantemente a nuestro Dios, y ese miedo se va a transformar en fortaleza, se va a transformar en esa se va a volver sólida nuestra fe, y nada
que esté sucediendo en nuestra vida o que el enemigo nos haga creer que que va a pasar cualquier situación, créanme que fortaleciendo esa fe en oración, constantemente comunicación con nuestro Dios, se va a transformar de miedo a una fe fortalecida. Y dice en Salmos capítulo 34, versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Señor está presto para escuchar sus temores, nuestros temores, mis temores, los de Cristian y de cada persona. Solamente que dejemos a nuestro Dios que entre en nuestra vida, ¿para qué? Para que se fortalezca constantemente. Pues, Cris, podemos terminar este episodio, eh, satisfactoriamente. Sabemos que podemos hablar más y más y más Dar y más citas. más citas, pero lo que no queremos es cansarlos. No queremos cansarlos y ser puntuales en lo que nuestro Dios quiere acerca de cada tema que explicamos. Les agradecemos porque se hayan quedado hasta este final del episodio. No olvide suscribirse, no olvide darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.